Hay decisiones que se toman en segundos, decisiones que pueden cambiar vidas para siempre, decisiones donde un paso más significa cruzar una línea de la que no hay regreso. Hoy quiero contarte sobre una de esas decisiones, sobre un hombre que entró a una iglesia con un arma escondida y odio en el corazón, sobre otro hombre que oraba sin saber que esos serían sus últimos momentos, y sobre una voz que susurró un nombre en medio del silencio más oscuro. Esta es la historia de Andrés, un hombre que llegó a la puerta del infierno y fue detenido por algo que no puede explicar. Un hombre que iba a destruir una vida y terminó salvando la suya propia. No es una historia fácil de escuchar, pero es una historia que necesitas conocer, porque si Dios pudo detener una bala en el aire, ¿qué más puede hacer? Escucha con atención, porque lo que estás a punto de oír es real. Mi nombre es Andrés, tengo 38 años y hace 7 años yo casi me convierto en un asesino. Sé que eso suena fuerte. Sé que probablemente te estás preguntando cómo es posible que alguien llegue a ese punto. Y la verdad es que yo me he hecho esa pregunta 1000 veces. Miles de veces he revivido esa noche en mi mente. Y cada vez que llego a ese momento, al momento donde todo podía cambiar, me pregunto cómo es que sigo aquí, cómo es que sigo respirando, cómo es que no estoy en prisión o muerto. La respuesta es simple y al mismo tiempo imposible de explicar: Dios. Pero para entender esa noche, primero necesitas saber quién era yo, quién era el Andrés de hace 7 años, porque ese hombre ya no existe. Crecí en un barrio difícil, no voy a romantizarlo ni voy a poner excusas. Había pobreza, sí, había violencia, sí, pero también había gente buena, gente que salía adelante, gente que elegía un camino diferente. Yo no fui uno de ellos. Mi padre nos abandonó cuando yo tenía 8 años. Mi madre trabajaba 2 turnos solo para pagar el alquiler. Yo pasaba las tardes en la calle con amigos que tampoco tenían supervisión. Y poco a poco, sin darme cuenta, empecé a caminar por un camino oscuro. A los 15 ya había tenido mi primer problema con la ley. Robo menor. Nada grave, me dijeron, pero fue el inicio. A los 17, algo más serio. A los 20, ya había estado en prisión 2 veces. No era un criminal de carrera, no era un tipo violento por naturaleza, pero estaba perdido, completamente perdido. Y cuando estás perdido en la oscuridad durante tanto tiempo, empiezas a pensar que la oscuridad es todo lo que hay. Cuando salí de prisión la segunda vez, tenía 23 años. Había perdido 6 años de mi vida, 6 años donde otros estaban estudiando, construyendo familias, soñando, y yo solo sabía sobrevivir. Conocí a Clara poco después. Era mesera en un pequeño restaurante donde yo lavaba platos. Era la única persona que me miraba como si fuera algo más que mi pasado, como si pudiera ser alguien diferente. Nos enamoramos, o al menos yo pensé que era amor. Ella me veía potencial, yo veía una salida, nos juntamos y por un tiempo las cosas fueron bien, mejor de lo que habían sido nunca, pero luego quedó embarazada y yo entré en pánico, no estaba listo, no sabía cómo ser padre, apenas sabía cómo cuidarme a mí mismo, y en lugar de enfrentar mis miedos, hice lo que mi padre hizo: huí, no físicamente, seguía ahí, en la misma casa, en la misma cama, pero emocionalmente me fui, me alejé de Clara. Empecé a beber, empecé a llegar tarde, empecé a buscar cualquier excusa para no estar presente. Clara, desesperada por salvar nuestra relación, por salvar nuestra familia, empezó a ir a una iglesia del barrio. Decía que necesitaba apoyo, que necesitaba fe, que necesitaba algo más grande que nosotros. Yo me burlaba de ella, le decía que Dios no existía, que si existiera no nos habría puesto en esa situación, que la religión era para gente débil que necesitaba un cuento de hadas para sobrevivir. Pero ella seguía yendo, y cada vez que volvía había algo diferente en ella, una paz que yo no entendía, una esperanza que me molestaba, porque yo no tenía ninguna de las dos. Un día, cuando nuestro hijo tenía 6 meses,
Clara me dijo que quería que fuéramos juntos a la iglesia, que había un hombre ahí, Gabriel, que estaba ayudando a muchas familias, que tal vez él podría ayudarnos a nosotros también. Le dije que no perdería mi tiempo escuchando fantasías. Ella lloró, me suplicó, me dijo que si no intentaba salvar nuestra familia, ella se iría. Yo le dije que se fuera entonces, y ella lo hizo. Se llevó a nuestro hijo y se fue a vivir con su hermana, y yo me quedé solo en ese apartamento vacío, rodeado de botellas y silencio. Al principio me convencí de que estaba mejor así, sin responsabilidades, sin presión, libre, pero no era libertad, era un infierno. Pasaron meses, yo caí más profundo, perdí mi trabajo, empecé a vender cosas para pagar el alquiler y cuando ya no tenía nada que vender, empecé a caer en viejos hábitos, pequeños robos, nada violento, solo lo suficiente para sobrevivir. Intenté contactar a Clara varias veces. Ella no respondía a mis llamadas. Su hermana me dijo que la dejara en paz, que ya le había hecho suficiente daño. Y en medio de esa desesperación, empecé a culpar a alguien. No a mí, nunca a mí, sino a ese hombre, Gabriel, el hombre de la iglesia. Me convencí de que él era el culpable, que él le había llenado la cabeza de ideas a Clara, que él la había alejado de mí, que si no fuera por él, por su iglesia, por sus palabras sobre Dios y fe y redención, Clara seguiría conmigo. Era una mentira, lo sé ahora, pero en ese momento, en medio de mi rabia y mi dolor, era lo único que tenía sentido. Empecé a obsesionarme con él, con Gabriel. Buscaba información sobre él, preguntaba a personas que lo conocían y cuanto más escuchaba sobre él, más lo odiaba. Era un buen hombre, decían. Ayudaba a familias, compartía la palabra de Dios con amor, había transformado vidas en el barrio y yo pensaba, ¿y mi vida qué? ¿Por qué a mí me destruyó? Un día, en uno de mis momentos más oscuros, bebiendo solo en mi apartamento, tomé una decisión. Iba a hacerlo pagar, iba a quitarle lo que él me había quitado a mí, su vida. No sé en qué momento exacto esa idea se convirtió en un plan. Tal vez fue cuando conseguí el arma, un revólver viejo que compré en la calle por casi nada. Tal vez fue cuando empecé a vigilar la iglesia, estudiando los horarios, viendo cuándo Gabriel estaba solo. O tal vez fue cuando finalmente me miré al espejo y ya no reconocí al hombre que me devolvía la mirada. La noche que decidí hacerlo era un jueves. Había descubierto que los jueves por la noche Gabriel se quedaba solo en la iglesia, oraba, preparaba sus mensajes para el fin de semana y siempre dejaba la puerta abierta, porque según él, la casa de Dios debía estar siempre abierta. Qué irónico, pensé, que su bondad fuera lo que lo condenaría. Me preparé como si fuera a la guerra, me puse ropa oscura, guardé el arma en mi chaqueta, caminé hacia la iglesia con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que todos en la calle podían escucharlo, pero nadie me detuvo, nadie me preguntó a dónde iba, nadie sospechó nada. Llegué a la iglesia cerca de las 9 de la noche. Era un edificio pequeño, modesto, con una cruz de madera en la puerta. La luz estaba encendida adentro. Podía ver sombras moviéndose. Me detuve en la acera. Mi mano tocó el arma en mi chaqueta. Y por un segundo, solo un segundo, pensé, ¿qué estás haciendo? Pero esa voz, esa pequeña voz de duda, fue ahogada por la rabia, por el dolor, por la convicción de que ese hombre merecía pagar. Crucé la calle, subí los 3 escalones y empujé la puerta. Entré. La iglesia estaba vacía excepto por él. Gabriel estaba de rodillas frente al altar con las manos juntas, orando en voz baja. No me escuchó entrar, o si lo hizo, no dio señales. Cerré la puerta detrás de mí. El sonido del pestillo fue como un disparo en el silencio. Él se giró y cuando me vio, no mostró miedo, no mostró sorpresa, solo tristeza. Andrés, dijo, y su voz era suave. Conocía mi nombre. Clara debe haberle hablado de mí. Yo no respondí, solo caminé hacia él, mi mano dentro de la chaqueta, agarrando el arma. Sé por qué estás aquí, me dijo, y no te culpo. Eso me detuvo. No me culpaba
¿Qué clase de respuesta era esa? Tú me quitaste todo, le dije. Mi voz temblaba de rabia. No, Andrés, respondió con calma. Tú mismo te quitaste todo. Yo solo ofrecí una salida a Clara, una salida del dolor que tú le causabas. Saqué el arma, la apunté directo a su pecho. Él no se movió, no intentó correr, no gritó, solo me miró y en sus ojos había algo que no esperaba. Compasión. Puedes hacerlo, me dijo. Puedes dispararme y tal vez te sientas mejor por un momento, pero después tendrás que vivir con esto el resto de tu vida. Ya no me queda vida, le dije. Ya lo perdí todo. No, susurró. Todavía hay tiempo. Todavía puedes elegir un camino diferente. Mi dedo se movió hacia el gatillo. Mi mente gritaba, hazlo ahora, termina con esto. Y entonces escuché algo, una voz. No era la voz de Gabriel, no venía de ninguna parte física, era como si viniera desde dentro de mí, desde el aire mismo, desde todos lados y ninguno al mismo tiempo. Y esa voz susurró mi nombre, Andrés. Me quedé paralizado. El arma temblaba en mi mano. Andrés, repitió la voz. Pero esta vez no era solo mi nombre, era algo más. Era como si esa voz conociera cada parte de mí, cada error, cada dolor, cada momento de mi vida. Y en lugar de condenarme me estaba llamando. Mis rodillas cedieron, caí al suelo. El arma cayó de mi mano y resonó contra las baldosas. Y lloré. Lloré como nunca en mi vida. Lloré por todo lo que había perdido, por todo lo que había destruido, por el hombre en el que me había convertido. Gabriel se acercó, se arrodilló junto a mí y puso su mano en mi hombro. Él te ve, me dijo. Dios te ve, Andrés, y no te ha abandonado. Yo no podía hablar, solo podía llorar. No sé cuánto tiempo estuve ahí, minutos, horas. El tiempo dejó de tener sentido. Pero cuando finalmente pude respirar de nuevo, cuando finalmente pude levantar la cabeza, todo había cambiado. La historia de Andrés te está moviendo algo por dentro, ¿verdad? Es de esas historias que te hacen preguntarte, ¿hasta dónde puede llegar la oscuridad? ¿Y hasta dónde puede llegar la luz? Porque Andrés llegó con un arma y odio en el corazón, pero en el momento donde todo podía terminar en tragedia, una voz susurró su nombre, y ese susurro cambió todo. Muchas veces pensamos que hay personas que no merecen una segunda oportunidad, que hay errores tan grandes que no tienen perdón, que hay caminos tan oscuros que no tienen salida. Pero la historia que estás escuchando te dice algo diferente, te dice que ningún ser humano está tan perdido que Dios no pueda encontrarlo, que ningún corazón está tan roto que no pueda ser sanado. Y si esta historia te está tocando el alma, si algo dentro de ti está despertando, quédate conmigo, porque lo que viene ahora es lo más poderoso de todo. Porque esa noche en la iglesia no fue el final de la historia de Andrés, fue apenas el comienzo. Y lo que hizo después, lo que decidió en medio de sus lágrimas, es algo que necesitas escuchar. Porque tal vez tú también estás cargando algo pesado. Tal vez tú también sientes que ya no hay salida. Y esta historia podría ser la luz que estabas buscando. Cuando finalmente pude levantarme del suelo, ya no era el mismo hombre que había entrado a esa iglesia. No sé cómo explicarlo. No fue que de repente todos mis problemas desaparecieron, no fue que mágicamente me convertí en una buena persona, pero algo fundamental había cambiado dentro de mí por primera vez en años. Sentí esperanza. Gabriel recogió el arma del suelo, la miró por un momento y luego me miró a mí y me dijo algo que nunca olvidaré. Andrés, esta arma ya no te define lo que haces ahora. Eso es lo que te definirá. Le pregunté qué iba a hacer, si iba a llamar a la policía, si iba a denunciarme. Él negó con la cabeza. No vine aquí para juzgar a nadie, me dijo. Vine para ofrecer esperanza y hoy Dios te está ofreciendo la mayor esperanza que existe, una segunda oportunidad. No entendía, acababa de entrar armado a una iglesia, acababa de apuntarle con un arma y él me estaba ofreciendo perdón. ¿Por qué?, le pregunté. ¿Por qué no me entregas? Merezco estar en prisión. Tal vez, me dijo, pero Dios no nos da lo que merecemos, nos da lo que necesitamos. Y tú
Tú necesitas una oportunidad para cambiar. Me senté en una de las bancas de la iglesia. Gabriel se sentó a mi lado y por primera vez en mi vida realmente hablé. Le conté todo, mi infancia, mi padre ausente, mis errores, Clara, mi hijo, mi caída. Él escuchó, no me interrumpió, no me juzgó, solo escuchó, y cuando terminé me dijo algo que me rompió. Andrés, Dios te ama, incluso ahora, incluso después de todo lo que has hecho, Él te ama. Y si tú puedes creer eso, si puedes aceptar ese amor, todo puede cambiar. Le dije que no sabía cómo, que no sabía ni siquiera por dónde empezar. Empieza aquí, me dijo. Empieza ahora, entrega tu vida a Dios. Dile que ya no puedes solo, que necesitas su ayuda y observa lo que Él hace. No sé qué me pasó en ese momento. Tal vez fue el agotamiento, tal vez fue la desesperación, o tal vez fue fe, una fe pequeña, del tamaño de una semilla, pero real. Me arrodillé de nuevo y oré. No fue una oración bonita, no fue poética, fue torpe, llena de lágrimas, llena de dolor, pero fue honesta. Dios, dije, no sé si me escuchas, no sé si merezco que me escuches, pero necesito ayuda. No puedo hacer esto solo, ya no puedo. Por favor, ayúdame. Y Gabriel oró conmigo, y en ese momento, en esa pequeña iglesia, a las 10 de la noche, con un arma en el suelo y lágrimas en mis mejillas, nací de nuevo. No literalmente seguía siendo Andrés, seguía teniendo los mismos problemas, pero algo dentro de mí había cambiado, algo se había encendido. Esa noche, Gabriel me llevó a su casa, me dio un lugar donde quedarme, me dio comida, y al día siguiente empezamos a trabajar, no en arreglar mi vida de golpe, sino en pequeños pasos, en decisiones diarias. Dejé de beber, no fue fácil. Hubo días donde lo único que quería era una botella, pero Gabriel estaba ahí, y cada vez que sentía que iba a caer, oraba, y de alguna manera encontraba fuerza. Empecé a asistir a las reuniones en la iglesia. Al principio me sentía fuera de lugar. Todos parecían tener sus vidas resueltas. Todos parecían conocer a Dios de una forma que yo no. Pero poco a poco empecé a entender que la fe no es tener todas las respuestas. La fe es confiar incluso cuando no entiendes. Conseguí un trabajo. Nada especial, limpieza en un edificio de oficinas. Pero era honesto, era un comienzo. Y cada noche, antes de dormir, oraba, le agradecía a Dios por ese día, por estar vivo, por tener una segunda oportunidad. Pero había algo que todavía me atormentaba. Clara y mi hijo, había perdido 1 año y medio con él, 1 año y medio donde no lo vi crecer, donde no estuve presente y no sabía si ella me perdonaría algún día. Gabriel me aconsejó que esperara, que me enfocara en sanarme primero, que cuando llegara el momento correcto, Dios abriría esa puerta. Pasaron 3 meses desde aquella noche en la iglesia, 3 meses de trabajo, de oración, de lentamente reconstruir mi vida. Y entonces, un domingo, la vi. Entró a la iglesia con nuestro hijo en brazos. Él había crecido tanto, ya no era el bebé que yo recordaba, era un niño, con rulos oscuros y ojos curiosos. Mi corazón se detuvo. Clara me vio, y por un momento nuestras miradas se encontraron. Vi sorpresa en sus ojos, tal vez miedo, pero también algo más, curiosidad. Después del servicio, me acerqué a ella, despacio, con cuidado, como si cualquier movimiento brusco pudiera hacer que huyera. «Clara», le dije. Mi voz apenas era un susurro. Ella me miró y luego miró a Gabriel, que estaba cerca. «Él me dijo que venías aquí», me dijo. No sabía si creerle. «Es verdad», le dije. «He estado viniendo desde hace 3 meses». Ella no dijo nada, solo me estudiaba, como si estuviera buscando señales del hombre que ella conocía, del hombre que la había lastimado. «Clara, sé que no merezco que me escuches», continué. «Sé que te hice mucho daño y sé que tal vez nunca puedas perdonarme, pero necesito que sepas algo. He cambiado, o al menos estoy tratando de cambiar». «¿Por qué?»,
me preguntó, y su voz no era hostil, era genuinamente curiosa. ¿Por qué ahora? Le conté todo, sobre aquella noche, sobre el arma, sobre la voz que susurró mi nombre, sobre cómo Dios me detuvo cuando yo no pude detenerme a mí mismo. Ella escuchó en silencio, y cuando terminé, vi lágrimas en sus ojos. Andrés, me dijo, durante tanto tiempo recé por ti. Recé para que encontraras paz, para que encontraras a Dios, y había perdido la esperanza de que algún día pasara. Tomó mi mano y en ese momento nuestro hijo me miró y sonrió. Él se llama Mateo, me dijo Clara, como el discípulo, porque quería que su nombre significara algo, que significara fe. Las lágrimas corrieron por mi rostro. ¿Puedo cargarlo?, le pregunté. Ella dudó por un momento, pero luego asintió. Tomé a mi hijo en mis brazos por primera vez en más de un año, y él me miró con esos ojos grandes y curiosos, y no tenía miedo, no me conocía, pero no me tenía miedo, y en ese momento sentí algo que nunca había sentido antes, amor puro, incondicional, abrumador, y también sentí otra cosa, responsabilidad. Este niño, este pequeño ser humano, dependía de mí y yo no podía fallarle. No de nuevo. Clara y yo no volvimos juntos de inmediato. Eso hubiera sido irreal. Había mucho que sanar, mucho que reconstruir, pero empezamos a hablar, empezamos a vernos y poco a poco, con la guía de Gabriel y la comunidad de la iglesia, empezamos a encontrar nuestro camino de regreso el uno al otro. Yo seguía trabajando, seguía yendo a la iglesia, seguía orando. Y cada día me esforzaba por ser un poco mejor que el día anterior. No fue fácil, hubo recaídas, hubo momentos donde sentí que no podía, donde la tentación de volver a mis viejos caminos era fuerte. Pero cada vez que sentía que iba a caer, pensaba en Mateo, en Clara, en la voz que susurró mi nombre cuando estaba a punto de cruzar la línea, y encontraba fuerza. Un año después de aquella noche en la iglesia, Clara y yo nos casamos por la iglesia, con Gabriel oficiando la ceremonia. Mateo fue nuestro portador de anillos. Tenía 2 años y medio, y cuando caminó por el pasillo con una pequeña almohada en sus manos, sonriendo, todos lloraron, porque todos sabían la historia, sabían de dónde veníamos, sabían lo cerca que estuvimos de perderlo todo. Y ahora ahí estábamos, de pie frente a Dios y frente a nuestra comunidad, prometiendo amarnos en las buenas y en las malas. En mi voto le dije a Clara algo que salió directamente de mi corazón. Yo era un hombre muerto, un hombre sin esperanza, pero Dios me dio una segunda oportunidad. Y tú decidiste darme esa oportunidad también. Y te prometo que cada día de mi vida voy a esforzarme por ser el hombre que tú y Mateo merecen. No seré perfecto, pero seré presente, seré fiel y te amaré con todo lo que soy. Ella también lloró, y cuando nos besamos sentí que finalmente estaba en casa. Los años que siguieron no fueron perfectos. Tuvimos problemas como cualquier familia, tuvimos dificultades económicas, tuvimos discusiones, tuvimos momentos duros, pero siempre teníamos fe y teníamos el uno al otro. Gabriel se convirtió en más que un guía espiritual, se convirtió en mi mentor, en mi amigo, en la figura paterna que nunca tuve. Me enseñó a estudiar la palabra de Dios, me enseñó a orar, me enseñó a servir a otros. Y poco a poco empecé a hacer exactamente eso. Empecé a compartir mi historia con otros hombres en el barrio, hombres que estaban donde yo había estado, perdidos, desesperados, sin esperanza. Les contaba sobre aquella noche, sobre el arma, sobre la voz, sobre cómo Dios no me abandonó, incluso cuando yo lo había abandonado a Él. Y algunos escuchaban, y algunos cambiaban, y algunos encontraban su propio camino hacia la luz. Hace 2 años, Gabriel me pidió que me uniera a él en el liderazgo de la iglesia, no como pastor,
Yo nunca estudié para eso, pero como alguien que podía conectar con personas que habían caminado caminos oscuros, hoy trabajo con hombres que han estado en prisión, con hombres que luchan con adicciones, con hombres que han cometido errores y piensan que no hay vuelta atrás. Y les digo lo que Gabriel me dijo a mí: todavía hay tiempo, todavía hay esperanza, todavía hay un Dios que te ama más de lo que puedes imaginar. Mateo ahora tiene 8 años. Es un niño increíble, inteligente, cariñoso, lleno de vida. Y cada noche, antes de dormir, voy a su habitación y oro con él. Le enseño lo que Gabriel me enseñó: que Dios es real, que Dios nos ama y que nunca, nunca estamos solos. A veces me pregunta sobre mi pasado, sobre los errores que cometí, y yo le cuento, no todos los detalles, es muy joven para eso, pero le cuento lo suficiente. Le cuento que papá se perdió por un tiempo, que caminó por lugares muy oscuros, pero que Dios lo encontró y lo trajo de regreso. Y él me mira con esos ojos llenos de amor y me dice: estoy feliz de que Dios te encontrara, papá. Y yo también. Hace algunas semanas estaba en la iglesia, era un jueves por la noche, el mismo día que hace 7 años entré armado con intención de matar. Estaba solo, orando, preparándome para compartir un mensaje el domingo, y escuché la puerta abrirse. Me giré y vi a un hombre joven, tal vez 25 años, con ropa oscura, con ojos llenos de dolor, y en ese momento lo supe, porque yo había tenido esos mismos ojos. Se acercó y me preguntó si podía hablar. Le dije que sí, que por supuesto. Se sentó y empezó a hablar sobre su vida, sobre sus errores, sobre cómo había perdido todo, sobre cómo sentía que ya no había esperanza. Y yo escuché, como Gabriel me escuchó a mí. Cuando terminó, le conté mi historia. Le conté sobre aquella noche, sobre el arma, sobre la voz que susurró mi nombre, y él lloró. ¿De verdad crees que hay esperanza para mí?, me preguntó, y le dije exactamente lo que necesitaba escuchar. Hermano, si Dios pudo salvarme a mí, puede salvar a cualquiera. Todavía hay tiempo, todavía hay esperanza, y Dios te está esperando con los brazos abiertos. Oramos juntos, y cuando se fue esa noche, lo hizo con algo que no tenía cuando llegó: esperanza. Y yo me quedé ahí, en esa iglesia, mirando el lugar donde hace 7 años caí de rodillas con un arma en la mano y muerte en mi corazón, y agradecí a Dios por detenerme, por amarme, por no rendirse conmigo, porque si me hubiera rendido, si hubiera jalado ese gatillo, Mateo no tendría padre, Clara no tendría esposo, y todos esos hombres que he ayudado todavía estarían perdidos. Pero Dios tenía otros planes, y esos planes eran mejores de lo que yo jamás pude haber imaginado. La historia de Andrés no es solo una historia sobre un hombre que casi cometió un crimen terrible. Es una historia sobre la gracia, sobre la redención, sobre el poder de una segunda oportunidad. Andrés entró a esa iglesia como un asesino y salió como un hijo de Dios, no porque lo mereciera, sino porque Dios no funciona con base en lo que merecemos. Funciona con base en lo que necesitamos. Y lo que todos necesitamos es amor, perdón, esperanza. Tal vez tú estás escuchando esto y pensando: yo también he hecho cosas terribles, yo también he cometido errores. ¿Hay esperanza para mí? Y la respuesta es sí. No importa qué tan oscuro sea tu pasado, no importa qué tan profundo hayas caído, Dios puede alcanzarte. Dios puede levantarte, Dios puede transformarte, porque si pudo detener una bala con un susurro, si pudo convertir a un hombre con un arma en un hombre de fe, ¿qué más puede hacer? Si esta historia tocó tu corazón, te invito a ser parte de esta comunidad. Cada semana compartimos testimonios como el de Andrés, historias reales de personas que enfrentaron lo imposible y encontraron a Dios en medio del caos. Suscríbete. Y si conoces a alguien que está perdido, que está en la oscuridad, que necesita saber que todavía hay esperanza, comparte este video, porque tal vez esta sea la historia que esa persona necesita escuchar.
Déjame saber en los comentarios, ¿qué te impactó más de la historia de Andrés? No tienes que contar tu vida entera, solo dime una palabra, una sola palabra que describa lo que sientes ahora, porque aquí no eres un número, eres parte de una familia que cree en segundas oportunidades, en el poder del perdón y en que los milagros todavía existen. Recuerda, el arma de Andrés cayó al suelo cuando Dios susurró su nombre. Y si Dios conoce tu nombre y lo conoce, entonces todavía hay esperanza para ti. Las cicatrices no definen quién eres, definen lo que superaste y tu historia todavía no ha terminado. Hasta la próxima. Que la paz de Dios te acompañe.